Señor, te damos gracias por este tiempo que dedicamos a tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos que nos guíes a través de la exposición, lectura, entendimiento claro, Señor, de lo que tú tienes para nosotros en este tema, Señor, del llamado que tú hiciste a Mateo o Leví. Señor, rogamos que por favor nos ayudes a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, ya sabes, el día de hoy vamos a ver Lucas 5. Aquí lo tenemos, Lucas 5, 27 al 32, con el título Jesús llama a Leví, que es el título de la Reina Valera. Y pues vamos a ver cómo el Señor hace un llamado de la gracia, ¿no? Un llamado no merecido a un personaje que no se lo merece. Por eso es gracia, ¿no? Un regalo no merecido. Eso es lo que significa gracia. Y tú y yo tendremos que responder a esta pregunta, a las inquietudes del alma, a las inquietudes del corazón, ¿no? Es decir, ¿alguna vez en tu vida has sentido este deseo por acercarte a las cosas espirituales, eternas? ¿Alguna vez en tu corazón has tenido ese deseo de entender verdades, principios, responder a preguntas de los antiguos tiempos, de estos tiempos y qué sucederá? ¿Has tenido un anhelo en tu corazón de poder entender las cosas de Dios? Si algo de esto ha habido en tu corazón, déjame decirte que hay una conexión entre Dios y tú. Si has sentido esto, tienes que saber que Dios desea que tú entiendas los principios de su relación contigo. Y eso es parte del llamado. Y Dios está tocando tu corazón. Y cada vez va a ser más intenso. Y tú responderás, no quiero saber nada de esas cosas porque me gusta más mi pecado. O tú responderás, ¿y cómo es eso? ¿Quién me podrá explicar dónde encuentro cosas espirituales? Cualquiera de los dos caminos que tú tomes van a tener una consecuencia eterna. Ok, si tú dices, Señor, ¿sabes qué? Eso de las cosas espirituales no son para mí. ¿Verdad? Esas cosas espirituales son para esos cucufatos que se golpean el pecho, ¿no? Es hipócritas. Yo no soy así, yo prefiero ser pecador y abierto, que todo el mundo sepa que soy pecador. Es tu decisión, ¿no? Obviamente, un día sí tendrás que darle cuenta a Dios, porque Dios existe. Nosotros creemos que Dios existe. Y no has respondido al llamado de Dios. Y habrán de aquellos que sí respondemos al llamado de Dios, pero tenemos que entender que hay un principio a ese llamado, hay acciones que tomar, no simplemente es abrazo la fe y espero que pasen las cosas. No. Hoy día entenderemos que habrán cosas que tenemos que hacer después del llamado. No significa que tengas que hacer cosas para ser salvo. La salvación es por gracia. Por eso que hemos dicho que este llamado a Leví es un llamado de gracia. Es un llamado a un personaje que no se lo merece. Un llamado a un personaje que no tiene por qué ser llamado a este movimiento espiritual, a este movimiento de Jesucristo. Y él respondió al llamado y tomó acciones. Esas acciones son acciones que nosotros debemos evaluar si también las hemos tomado o no las hemos tomado en nuestras vidas. Bien, si las has tomado, entonces gloria a Dios, porque las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Si tomaste las decisiones correctas, las actitudes, las aptitudes correctas, entonces, gloria a Dios, porque Dios tomará acciones en tu vida y traerá bendición hasta que sobreabunde, hasta la eternidad. Es así. Obvio, si has aceptado el plan de Dios, pero no quieres tomar ninguna acción, tienes que considerar que probablemente no pase absolutamente nada en tu vida espiritual y estés todo flácido, todo, ¿por qué vivo esta vida cristiana? Es más aburrida, ¿no? Mejor me doy una canita al aire de vez en cuando. Y ahí es donde la gente puede criticar el nombre de Jesús y hay que tener temor al nombre de Cristo, ¿no? Porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice, o sigues al Señor o no sigues al Señor. Así de simple es la cosa, ¿no? Así de simple es la cosa. Así que ya estamos claros en la idea del tema de hoy y lo que vamos a ver justamente es el llamado que Jesús le va a hacer a un personaje nuevo. Y para eso vamos a ir nosotros al texto que toca hoy día, ¿no? El texto que toca hoy día se encuentra en Lucas capítulo 5. Vamos para allá. Sí, vamos para allá. Ahí lo tenemos claramente. Sí, perfecto. Jesús llama a Leví. En esta porción nosotros tenemos un relato pues de la gracia de Cristo para con los publicanos, que son los cobradores de impuestos. Específicamente en este caso, este personaje que es llamado Leví, pero que entendemos nosotros que también es Mateo, es el mismo personaje con dos nombres. Así como Simón luego es llamado Pedro, en este caso Leví es llamado Mateo. Así que no hay ningún problema con eso. Es el quinto discípulo llamado al ministerio, ¿no? A tiempo completo. Es importantísimo que entendamos nosotros el contexto por el cual venimos estudiando.
Y aquí encontramos nosotros que Jesús, después que pasó por la tentación, va a Jerusalén, regresa a Nazaret, donde él ya tenía testimonio de lo que había, del poder de Dios en su vida, y él habla acerca de la salvación a los gentiles y que él es el Mesías, y su propio barrio, los propios gentiles, terminan echándolo fuera, casi lo matan, y él es librado por un gran milagro, ¿no?, de esto, y Jesús sale de Nazaret, su barrio, y se dirige inmediatamente a las riberas del mar de Galilea, que es en realidad un lago. Y allí él comienza a orar y a sanar a las personas, y también comienza a liberar a personas de demonios. Y esto es increíble. Su fama, ¿no?, se comienza a difundir a todo alrededor del lago, ¿no?, de Galilea, donde hay muchos pequeños pueblos caseríos, y él entra a cada uno de ellos y a los lugares que nosotros le diríamos en estos tiempos una capilla, ¿no?, una capillita, un lugar donde vas a orar, vas a buscar a Dios, donde hay alguien espiritual que te guía, ¿verdad? Una capillita. Pero para los judíos se llamaba una sinagoga, ¿no? Él entraba en las sinagogas judías y evidentemente allí tenía un trato espiritual, hablaba de la palabra y él iba de lugar en lugar predicando, enseñando, pero luego entenderemos que le quedó corto los sábados porque se leía la ley en la sinagoga los sábados, el Shabbat, pero él sigue predicando y enseñando ya fuera del Shabbat también. Y su fama se va por todos lados, ¿no? Por todos lados. Y a pesar de su cansancio, él se levantaba temprano para seguir orando y buscando a Dios, pero la gente lo buscaba, ¿ok? Y llegaba donde él estaba y le tenían para que él no se fuera, sino que se quedara. Sin embargo, es importante ver que él tiene un mensaje claro. Y le dice a ellos que es necesario que también se vaya a otras ciudades, y ahí estábamos incluidos nosotros, ¿recuerdas? ¿Ah? A otras ciudades judías, obviamente, pero también en extensión llegó hasta nosotros, para anunciarles algo, el evangelio del reino de Dios. Que esa era su función, ¿no? Su función para luego llegar a su objetivo, que era la muerte en la cruz. El evangelio del reino. Así que él se despide y sigue con esto. ¿A dónde? Efectivamente, como ya lo hemos dicho, se iba a predicar a las sinagogas. A las sinagogas. Y es así como nosotros queríamos entender claramente, queridos hermanos, cuál era este tema del Evangelio del Reino, ¿no? ¿Qué es esto del Evangelio del Reino? ¿Recuerdas? Lo teníamos aquí claramente definido, el Evangelio del Reino de Dios. Así que examen fin de año. Examen de fin de año. Esta es la única pregunta de todo el año que hemos estudiado en pandemia. Hemos tenido un tiempo de reclusión prácticamente y es como cuando nos toca a nosotros definir qué tanto hemos aprendido. Así que vamos a ver qué tanto hemos aprendido de verdad. Y vamos a nosotros tratar de buscar la respuesta a esa pregunta de el reino de Dios. ¿Qué has entendido por ello? ¿Qué has entendido por el Evangelio? Obviamente, ya sabes que el Evangelio significa buenas noticias. Y nosotros tenemos siempre que repasar este tema porque es importante que lo tengas claro, porque es lo que tenemos que compartir, el Evangelio del Reino, las buenas noticias del Reino. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? ¿De qué se trata todo esto del reino de Dios? ¿No? Yo vivo en un estado democrático. Para mí la palabra reino es un poquito como de cuentos, ¿no? Pero todavía hay reinos, ¿verdad? Hay reyes, aunque ya no tienen todo el total gobierno de sus países, aún así hay reinos. En los tiempos de Jesús habían reyes emperadores completos, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Así que para ellos era fácil relacionar el tema, para nosotros es básicamente entrar en el tema. A ver, ¿qué sucedió? Dios crea, ya saben, este es examen, a ver cómo van todos ustedes. Dios crea, ¿qué cosa? El planeta Tierra, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. El planeta Tierra es creado con un fin. ¿Cuál es el fin? De poner a una raza de seres o de personas para que gobiernen este planeta. El objetivo de que gobiernen el planeta es que Dios gobierne encima de estas personas y estas personas gobiernen todo el orbe, todo el planeta y todo lo que está dentro del planeta Tierra. ¿Está claro? Ya, ese es un principio del reino. Ya está. Ya tienes el principio del reino clarísimo. ¿Qué es esto? Dios gobierna al hombre, el hombre gobierna a sus hijos a sus nietos, bisnietos, tataranietos, y así hay una cadena de gobierno, piramidal podemos decirlo, ¿ok? Y esta raza humana gobernada entre sí, por Dios, va a gobernar a la naturaleza, a los animales, el sistema y todo lo demás. Así que el hombre tiene una capacidad de gobierno de parte de Dios, pero que es un principio de reino, es absolutista. Aquí no hay igualdad para todos, no, este es un reino. ¿No? Este es un reino total. Aquí no hay democracia. ¿Por qué? Porque es un rey que decide. ¡Ja! Se acabó. Dios decide.
Ese principio es un principio que todo era felicidad, armonía, ¿no? Los pajaritos cantaban en el huerto, hasta que Adán y Eva, ¿qué decidieron? Decidieron decirle a Dios, no, yo no quiero tu reino, yo quiero gobernar mi vida solo, eso es lo que yo quiero hacer. Bien, ya sabes, este plan del reino ya lo hemos especificado mucho más en detalle y lo tienes, seguramente te vamos a enviar el link para que lo puedas verificar, lo puedas ver con más amplitud, pero lo estamos repasando, ¿no? A ver qué tal estás con el concepto. Recuerda, el hombre le dice a Dios, Dios, no, yo no quiero que tú me gobiernes, yo me quiero gobernar solo, yo quiero ser un Dios. Fue lo que le llevó el oído de Satanás a Eva, ¿no? Serás igual que Dios. Así que el hombre decide ser Dios sin Dios, gobernar el planeta Tierra que no es suyo, ¿no? Dándole la espalda al dueño. Eso es lo que sucedió. Entonces Dios destierra básicamente al hombre de su plan del reino. Esa es una mala noticia, hermano, no es una buena noticia. Acá hemos titulado nosotros el Evangelio del Reino, o sea, las buenas noticias del reino de Dios. Hasta ahora tendríamos que sacar Evangelio y tendríamos que llamarlo el reino de Dios frustrado. El reino de Dios que ha sido frustrado por el pecado del hombre. Entonces, pero Dios no es un Dios que se deje vencer. ¡Amén! ¿No? Dios no es un Dios que se deje vencer por las calamidades, las adversidades. Si Él tiene un plan, Él lo va a resolver. Si Él tiene un plan, Él lo va a hacer de todas maneras. Él no tiene un plan B, ¿sabes, no? Si Dios tiene un plan A, lo va a hacer. A largo plazo, acuérdate que Él es eterno, así que no tiene problema con el tiempo. Él lo va a hacer de todas maneras. Así que, ¿cómo va a hacer para restaurar ese plan del reino quebrado por el hombre necio, ¿no? Bueno, envía otro Adán. Envía otro Adán a la tierra con el propósito, ¿no?, de que muera en una cruz y pague el precio de la rebelión del primer Adán. Este segundo Adán es Jesús, obviamente, ¿no? Y al morir en una cruz, ¿ok?, desciende a las partes más bajas de la tierra, ¿recuerdas? Y luego resucita de entre los muertos, y así, ¿no?, termina por cancelar la maldad del hombre. Pero esto está propuesto, ok, escúchalo bien, propuesto a toda la humanidad. Todos los hijos de Adán tienen posibilidad que por Jesucristo pueden regresar al plan del reino de Dios. Y eso sí es una buena noticia. Es el Evangelio, justamente, la buena noticia de que el reino de Dios ha sido restaurado. Pero hay una condición. La condición es que sea por fe. Tienes que creer la locura del reino de Dios, que Él quiere gobernar tu vida y a través tuyo quiere gobernar el planeta Tierra. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así que para eso es que Jesucristo muere en la cruz, paga el precio de la culpa de Adán, y entonces muere, y luego, como ya hemos dicho, ¿qué hace? Pues resucita entre los muertos, y luego ¿qué hizo? Ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Así que todo aquel que se convierte a Cristo recibe el Espíritu Santo y ha visto que Jesucristo ha ascendido al cielo, pero Él ha prometido regresar por segunda vez. ¿Para qué ha prometido regresar por segunda vez? Ha prometido regresar por segunda vez para que justamente se cumpla el plan del reino. Pero ya no con todos los hijos de Adán, sino solamente con aquellos que creen. Aquellos que tienen este llamado en su corazón y están dispuestos a dejarlo todo por el amor de Cristo, ¿no? Por el poder de la muerte, resurrección, ascensión y pronto retorno de la segunda venida del Mesías. Mesías judío que ha abierto todo a los hijos de todos los hijos de Adán. Esto es una notición, es la noticia del Evangelio, la buena noticia de que el reino de Dios se ha vuelto a abrir para aquellos que creen solamente. Esta noticia la tienen todos, pero muchos no creen. La pregunta sería si tú crees. A ver, pues entonces, este fue el repaso de lo que nosotros consideramos el Evangelio del Reino de Dios según toda la perspectiva bíblica. Tenemos que explicarlo así con este pequeño diagrama, porque para un judío es claro lo que es el reino de Dios, pero para nosotros, sobre todo occidentales, que vivimos en una democracia, ¿no?, tenemos que explicar un poco lo que es el reino, ¿y por qué Dios quiere restaurar ese reino? ¿Debido a qué? Debido a que te ama y quiere gobernar contigo. Pero Él no te va a obligar. La respuesta siempre va a ser tuya. La decisión siempre va a ser tuya. ¿Quieres recibir el reino de Dios? Juliano dice, pronto volverá el rey, ¿no? Preparados debemos estar, ¿no? Está bueno para un título de una canción, Yibu. Muy buena. Correcto, eso es.
estamos esperando el pronto retorno de nuestro maravilloso Señor Jesús. Siempre, siempre el punto es si tú estás listo y preparado para poder recibir este reino del Señor. Y es así que Jesús, predicando este mensaje, sale de donde está enseñando y se va pues a la ribera del lago, ¿no? Recuerda que está alrededor del lago de Galilea, ahí con la brisa, las gaviotas, la gente, los pescadores, la multitud que lo persigue, y le pide la barca a Pedro para predicar. Y luego Jesús le dice a Pedro que entre a pescar. ¿Recuerdas, no? Este llamado maravilloso. Y Pedro da sus razones de por qué eso es una locura, ¿no? Eso es una locura. Pero finalmente obedece y Pedro tiene una pesca increíble, una pesca totalmente fuera de lo común, ¿no? Y entonces Pedro tiene esta pesca milagrosa. Bueno, Toti dice, Maranata, ¿no? Ven pronto, Señor Jesús, gloria al Señor. Y Pedrito Trigueros está con nosotros. Buenos días, hermanos en Cristo Jesús, ¿no? Y amigos, bendiciones, Pedrito. Es una bendición que estés con nosotros. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y te pedimos que nos sigas acompañando. Acá tenemos a Pedrito, que tiene una pesca milagrosa, la barca se le está hundiendo, y él se da cuenta de algo, que el que está parado frente a él no es cualquier personaje, sino que es el Hijo de Dios. Y se humilla. Vemos a Pedro, Simón Pedro, que cayó de rodillas. Es una postura de adoración. Y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tú eres santo y yo soy pecador. Eso es básicamente lo que le está diciendo. Y es aquí cuando Pedro lo deja todo y sigue a Jesús, y lo mismo hacen los compañeros que están con Pedro, ¿no? Hablamos de Juan y Jacobo, que eran hermanos. Así que tenemos ya personajes que están dejándolo todo por causa de Cristo, ¿no? Están dejándolo todo por causa de Jesús. Es maravilloso encontrar a Jesús, que ahora tiene discípulos a tiempo completo. Jesús le dice en el versículo 11, 10 y 11, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Te voy a enseñar a pescar hombres. Y entonces, cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron las barcas, las redes, la opulencia que significaba tremenda pesca, ¿no? Económica, y lo dejaron todo. Eran pescadores de oficio, habían crecido con eso. Ahora se iban a dedicar a otra cosa, a seguir al maestro y a pescar hombres. Pues esto fue fascinante poderlo estudiar. Y Jesús siguió por las riberas, siguió entrando a los lugares para enseñar, y se encontró con un hombre leproso en la ciudad, ¿sí? Y este hombre leproso tenía mucha fe, vio a Jesús, también se humilló, tenía sumisión porque le dijo, Señor, si tú quieres, sana, ¿me recuerdas, no? Y Jesús le tocó la lepra y le dejó totalmente, ¿no? Y debía dar testimonio luego a los sacerdotes. Todo tiene que ver con como una misión. Dios me salva, pero siempre me envía. Dios me da, pero siempre quiere que dé. Dios me restaura, pero quiere que proclame y que diga lo que Él ha hecho. Eso siempre sucede en toda la Escritura. Así que el mensaje siempre está por allí, ¿no? Walter Espinosa Sotomayor, buen día. Dices, Pedro reconoce su condición de pecador. ¿Y con quién estaba? Gloria a Dios. Estamos conectados, Walter. Esa es la idea. Justamente esa es la idea que estamos estudiando y viendo ahora. Ahora encontramos este leproso. Y este leproso también reconoce. Ahora Jesús deja al leproso y luego entra supuestamente a la casa de Pedro. Y toda la gente lo llena la casa está llena hasta afuera. Hablamos de todo esto nosotros y vimos cómo se hace una preparación entre Jesús y sus adversarios, ¿no? ¿Recuerdas el pasaje? Y pues allí en Lucas 5, ¿no? Y se hace un desafío con sus adversarios y Jesús ataca y luego recibe unas críticas mentales y Jesús toma una victoria total, ¿no? Sobre este asunto. Esto fue más o menos como hicimos un bosquejo de este estudio y una celebración final. Pues vienen unos amigos con un hombre que estaba paralítico y como no podían entrar, abren el techo, descienden al paralítico y Jesús le dice, en lugar de sanarlo, le dice que sus pecados son perdonados. Y entonces la crítica venía, ¿qué? ¿Cómo es posible? Solo Dios puede sanar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le responde algo muy interesante. Le dice, miren, ¿qué cosa es más fácil? ¿Hablar o hacer? Hablar, pues, porque no lo puedes comprobar. Si tú haces algo, tienes que comprobarlo. Sí, entonces yo le voy a decir que puedo hacer las dos cosas. Yo puedo hablar y puedo hacer. Yo puedo decir,
eres salvo, tus pecados te son perdonados y a la vez puedo sanar. Si puedo sanar, entonces puedo salvar. Y entonces le dice al paralítico, levántate y anda. Inmediatamente lo hace y todo el mundo queda sorprendido. Jesús tiene poder para poder salvar tu alma y también sanar. Y aquí aprendimos principios y deberes que teníamos que rescatar, pero sobre todo el más importante es que sobre nuestra enfermedad física está nuestra enfermedad espiritual y nosotros debemos priorizar nuestra sanidad espiritual antes que la física. Por algún motivo Dios permite que estés postrado, hermano o hermana. Por algún motivo pasan las cosas. Algún día lo entenderemos, algún día sabremos por qué, pero mientras tanto yo debo estar gozoso en el solo saber que ya tengo vida eterna y mis pecados son perdonados. El cojo recibió las dos cosas, el paralítico, perdón, y habiendo levantado su camilla salió pero feliz, salió gozoso, ¿no? de esta situación y sobrecogidos de asombro, todo el mundo glorificó a Dios, pero también se llenaron de temor y decían, wow, hemos visto maravillas el día de hoy, ¿no? Y es así como entramos nosotros al estudio del día de hoy, ¿no? Al estudio que hemos programado para hoy. Y aquí nosotros vamos a encontrar a Jesucristo llamando a este personaje llamado Leví, ¿no? Llamado Leví. Vamos a ver varios detalles en Lucas capítulo 5, 27. Y aquí vamos a ver lo primero, el llamado, versículo 27. Así que te pido por favor que me acompañes a este verso. El versículo 27 nos dice lo siguiente, ¿no? Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Eso fue lo que le dijo Jesús al publicano, ¿no? A este publicano, ¿no? Ok, ahora, después de estas cosas, dice acá, salió. Pues ¿de dónde salió? Si estaba en la casa de Pedro y había pasado este milagro, sofocado, el calor, predicando, enseñando, lo más probable es que Jesús haya dicho, ok, muy bien, terminó esto, vamos a salir de acá un rato, todo el mundo está festejando, saliendo, y Jesús sale a la ribera a tomar aire, caminar. Esto ya me lo estoy imaginando, pero ¿por qué me lo imagino? Porque el lugar de los publicanos en las costas era justamente cerca de los puertos. Porque la gente salía con su pesca y entonces tenía que pagar los impuestos. Pues básico. Entonces cuando Jesús se encuentra con Leví, lo encuentra trabajando, así que lo más probable es que esté cerca a la ribera del lago. Por lo tanto, casa de Pedro, ribera del lago, Jesús caminando. Esa es la idea, ¿no? Después de estas cosas salió de la casa de Pedro y ahora se encuentra viendo algo. ¿A quién ve? Vio a Leví. Para esto, recuerda que ya hemos dicho todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Han pasado más de 6 meses. Jesús ya tiene seguidores. Jesús tiene una multitud que lo persigue. Jesús está sanando personas. Jesús está liberando de demonios a otras. Acaba de hablar de su mesianismo y de su divinidad para poder perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús le dice, miren cómo yo puedo perdonar pecados. Y ¡fa! La manifestación clara de su poder. Entonces Jesús no tiene límites para perdonar pecados y Jesús es Dios. Todo lo que Jesús está diciendo lo dice de manera pública. Todo lo están mirando, todo lo están viendo. Y todos los que están viendo, chequeando estas cosas, se pasaban la voz unos a otros. A eso es lo que nosotros hemos dicho que llamábamos, con mucha razón, la popularidad de Jesús. Ahora, ¿te puedes imaginar a este publicano, a este Leví, perdón? Él era parte del pueblo, aunque ya vamos a ver cómo era su condición, pero él era parte del pueblo judío. Él también esperaba al Mesías, pero sabía su condición, ¿no? Sabía la condición en la que él se encontraba. En este llamado vamos a encontrar que este publicano, sí sabía de Jesús. Él tenía conocimientos de Jesús, ya había escuchado de él, había visto las pruebas, si no es que le habían dicho, información de él, ¿no? Bertita nos dice, él es el Todopoderoso. Gloria a Dios, Bertita, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, correcto, él es todopoderoso para hacer estas cosas. Bueno, después de estas cosas, vio a un publicano. Yo quisiera hacer una pregunta, a ver si tú llegas a distinguir conmigo 3 cosas de este versículo que tenemos acá. Yo he podido observar 3 cosas básicas de quién fue Leví cuando Jesús le dijo, sígueme. 3 cosas del llamado.
Vamos a ver la primera, a ver si la ves conmigo, ¿ya? Dice, y vio a un publicano. Ok, publicano. Ya sabes que un publicano era un cobrador de impuestos para Roma, ¿no? Alguien, obviamente, que está haciendo lo incorrecto a los ojos de Dios. ¿Por qué está mal trabajar para Roma? Bueno, ningún trabajo es indigno, todo trabajo es digno. El problema es cómo haces ese trabajo, ¿no? ¿Para qué haces ese trabajo? Y todos conocemos que para hacer ese trabajo tú tenías prácticamente que venderte a Roma, ¿ok? Y los impuestos que le cobraba Roma era por esclavitud, un pueblo esclavo. Y sobre todo los judíos que estaban esperando un Mesías rey universal, el cobrarse impuestos para Roma era una cosa espantosa. Y uno de ellos mismos que lo cobre era un traidor, ¿no? Un traidor, y además hacía usura. No solo cobraba los impuestos para Roma, sino que cobraba un poquito más para él quedarse con ese dinero. Así que encontramos que este era un hombre totalmente despreciable. Un publicano era alguien que a los ojos de Dios estaba haciendo lo incorrecto. Este personaje es un personaje que está a la vista de todos los judíos y ahora a la vista de Jesús, porque dice que lo vio. Vio a un publicano. Primer detalle. Ahora, segundo detalle. Vamos a ver si lo ves conmigo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Leví. Bueno, sabemos que Leví es un nombre para Mateo también, ¿verdad? O sea, es el mismo personaje con dos nombres. Por ejemplo, yo me llamo Marco Antonio, ¿no? Y así la mayoría de peruanos tenemos dos nombres. Yo tengo un amigo que se llama Daniel Pedro José, ¿no? Varios nombres. Y seguramente hay varios que tienen más de dos, pero por lo general tienen uno o dos nombres. Acá tenemos a Leví, conocido como Mateo, y no sabemos si Jesús le puso a Mateo o si él tenía estos dos nombres. Pero los dos nombres, este nombre Leví es un nombre totalmente judío. Es más, hay una tribu llamada Leví, que son los levitas. Así que encontramos nosotros que este es un judío a cabalidad, un judío total. Marco, ¿cómo es esto? ¿Qué podemos sacar de eso? Yo analizando un poquito el asunto decía, él es un leví, obviamente es un traidor, no un ladrón, eso es lo que es. Pero él ha tenido como judío que haber sido educado en la sinagoga, porque si era judío, ¿verdad? Leví es un nombre judío y él era judío y él era un publicano judío para Roma, entonces él ha tenido que ser educado juntamente, seguramente con todos los que le están pagando ahora. Eran amigos, como diríamos ahora, de la escuela, del colegio, del barrio. Habían crecido juntos. Y ahora este traidor nos está cobrando impuestos. Se pasó Leví, ¿cómo nos traiciona de esta manera? Pero él ha tenido que ser educado en la ley de Dios, en los profetas, en los salmos. ¿Sabes qué versículo se me viene a la mente cuando pienso en esto? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Donde nos dice, instruye al niño en su camino. ¿Recuerdas? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué significa esto? Y esto es un llamado interesante para los padres, ¿no? Los que somos padres. Que si tú instruyes a tus hijos desde pequeñito en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, a confiar en Dios, en la oración en Dios, a buscar la presencia de Dios, tal vez, cuando crezca, tomará sus malas decisiones como ser humano. Tal vez le gane la codicia como le ganó a Leví. Tal vez le gane la angurria. Tal vez le gane el convertirse en un ladrón para tener más poder, más dinero. Tal vez se convierta en un traidor como Leví. Dios quiera que no. Pero nadie está libre de estas cosas. Pero si es así, algo inevitable va a pasar. ¿Sabes qué? Lo que tú sembraste un día va a germinar y ¡plum! Va a romper la codicia, ¡pum! Va a romper el pecado, va a romper la maldad con la que él ha querido reformarse y no va a poder. Su corazón se va a quebrar y va a regresar a Dios. Va a regresar a Dios. Así que yo encuentro un segundo punto aquí con el llamado Leví. Él se llamaba Leví y era alguien que conocía las cosas de Dios. Eso es, él conocía las cosas de Dios. Te animo, hermano, si tienes hijos pequeños, instrúyelo desde ahora
en las cosas de Dios. Léele la palabra de Dios, háblale de Dios, ora con Él, enséñale a confiar en Dios como tú estás confiando en Dios. Cuéntale los problemas, pero confiando en Dios, que Él proveerá, que Él sanará, que Él cuidará. Y si no lo haces por algún motivo y estamos confiando en Él. Y de esta manera este niño, cuando crezca, aun cuando se aparte un poquito, un grado, en el momento Dios lo va a traer a sus pies otra vez. Yo creo que este hombre Leví palpitaba en su corazón, ¿no? Cuando escuchaba de Jesús, ¿cómo será eso, no? Yo quisiera regresar a la sinagoga, yo quisiera adorar, yo quisiera buscar a Dios otra vez, pero no puedo porque ya soy un paria. Soy un paria. Los judíos no me aman y los romanos me tienen como un cobrador de impuestos nada más. No soy nada para Roma, y menos para la nación judía. Pero cómo anhelo tener mi corazón en paz, cómo anhelo escuchar la adoración, los salmos, cómo necesito de Dios. Ese deseo, si tú lo sientes, hermano, en tu corazón, si tú sientes en tu corazón un anhelo ferviente, ardiente, necesitado de buscar de Dios y adorarle, es que hay un llamado perennizado en tu corazón. Hay un llamado para ti el día de hoy. Y no importa si tu condición de trabajo no calificaría como para ser un hijo de Dios. Tú dirías, no, pero si tú sabes en qué trabajo, ni siquiera me llamarías a ser un hijo de Dios. No interesa. Este publicano era un despreciable a los ojos de la sociedad. Y aún así, Jesús lo vio. Y hoy día, Jesús te está viendo. Dice en Corintios que Dios llama a todos los que son débiles, a los que no son poderosos, a los que no son cultos, a los que no son nobles, para avergonzar a los que son cultos, nobles y sofisticados. Dios llama a, entre comillas lo digo con cuidado y con mucho amor, pero es como dice la Biblia, a la plebe de este mundo, a los desplazados, a los descarriados, a aquellos que sienten que no son nada, a aquellos que sienten que no pueden, a todos ellos llama Dios. Y Dios está llamando el día de hoy para que vengas a Él. No importa el pecado que hayas cometido, Jesús te está mirando el día de hoy. Y si tu nombre es Leví o no es Leví, si sientes en tu corazón ese anhelo ardiente de regresar a la adoración, a la palabra, de entender cosas espirituales, entonces eres alguien que Dios está llamando. Otra cosa, el tercero, ya van dos, ¿ah? Ahí Mechita dice un fuerte amén, ¿no? Con signo de admiración. Muy bien, Mechita. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, pues fue llamado en pleno trabajo. Leví no era alguien ocioso. Y esto me encanta de las cosas del reino de Dios. ¿Sabes? Dios casi siempre llama a los que están ocupados. No tengo nada que hacer, me voy a convertir en pastor. No tengo nada que hacer, me voy a convertir en religioso. No tengo nada que hacer, me voy a convertir en algo de la fe. No. Casi siempre Dios llama a los que están casados, tienen trabajo, están apurados, tienen negocio, están haciendo mil cosas y plum, viene un llamado. Y me encanta, porque es ahí cuando la gente toma decisiones importantes en sus vidas. Tienen prioridades en sus vidas. O Dios, o las riquezas, el afán de esta vida. Y no significa que Dios le pida a todo el mundo que deje todo y que le siga a 100%, o sea, dejándolo todo. Sí pide la actitud de dejarlo todo, pero luego Dios le dice a cada uno, ¿no? A unos, sí, sígueme, y a otros le dice, no, quédate con todo y dame cuentas. Y ahí donde estás, sigue predicando el evangelio del reino de Dios. Ya sabes cuál es el evangelio, lo acabamos de demostrar ahora, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes a el endemoniado Gadareno, ¿no? Le sacó la legión de demonios que tenía dentro, lo mandó con los cerdos al lago, y le dice, Señor, te voy a seguir. Y Jesús dice, no, quédate y anúnciale a todos lo que Dios ha hecho por ti. Ve, ahí está. Él estaba dispuesto a darlo todo. Y Jesús le dijo, no, yo quiero que te quedes a anunciar. Dios sí quiere que le entregues todo, hermano. Sigue a Jesús hoy día, como Él le dice a Leví, sígueme. Tú dile, sí, Señor, aquí estoy. Y Dios te va a decir, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? Y tú tienes que decir, ¿todo qué significa? Y Dios te va a responder, todo es... Exacto, todo. ¿En serio? Sí. Trabajo, casa, hijos, negocio, estatus, todo, déjalo todo y sígueme. Y tú dirás, ahí vas a responder, sí, Señor, lo dejaré todo por ti. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Y entonces Dios te pone la mano en la frente y te dice, espera, ya vi que tu fe es real. Ahora quiero que regreses a tu trabajo
y seas el mejor empleado, el mejor negociante, el mejor vendedor, el mejor empresario. Que seas dadivoso, generoso, que seas alguien que dé testimonio y que mi luz alumbre en tu vida y que seas un vaso transparente para que alumbres mi luz. Eso es lo que quiero que hagas. Quiero que anuncies el evangelio del reino de Dios a todas partes. Y tú dirás, sí, Señor, estoy dispuesto a ser un administrador de los bienes que tú me has dado. Eso es. Eso es. En el caso de Leví, Jesús le dijo, déjalo todo y sígueme prácticamente. Y él, ¿qué hace? Va a dejarlo todo, literalmente todo, y va a seguir a Jesús. ¿Estás conmigo en esto? ¡Ja! ¡Qué tremendo! Esto es una locura. 3 cosas que hemos aprendido el día de hoy. Y de ahí tengo una pequeña preguntita previa a la pregunta mayor. El Señor te está viendo hoy día y el Señor te está llamando hoy día. ¿Cuál será tu respuesta? Hoy día, fin de año, ya estamos fin de año 2020, el año 2020. Y Dios ha puesto sus ojos sobre ti y te está llamando. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Repasemos los 3 llamados. ¿Estamos de acuerdo? A mí me encantan los esquemas porque resumen todas las ideas. Y acá tenemos un pequeño esquema que le he llamado ¿quién era Leví cuando fue llamado? Un llamado de la gracia. Punto número 1, ahí tenemos el punto número 1. Un publicano. 2, era un judío porque era Leví, ¿no? Era llamado Mateo también. Y 3, estaba sentado al banco de los tributos, cobrando impuestos. Y nosotros podemos aplicar esto. Este personaje no merece el perdón de sus pecados. Este personaje no merece ser salvado. Este personaje no merece la misericordia de Dios. Es eso. ¿Por qué? Porque es un pecador a todo dar. Es un pecador a todo nivel. Es un pecador que no merece la gracia de Dios. Por lo tanto, está totalmente descalificado. ¿Ves el punto, verdad? Ahora, por eso es que yo le he retitulado o le he puesto una llamadita allí que es un llamado de la gracia. Yo quiero que recuerdes por un instante qué significa gracia. Y gracia significa regalo que no mereces. Un regalo que no mereces. Eso significa gracia. Por lo tanto, cuando hablamos de gracia, estamos hablando también de el amor de Dios. Sí, de eso hablamos. ¿Te has puesto a pensar en un niño que está siendo formado? ¿Ok? No es un niño ya malcriado grande, es un niño que está en formación. Y los niños pueden responder de 2 maneras, a una fuerte reprensión o a un estímulo inteligente. Si tú eres un padre inteligente, conversador, ¿no? que hace analizar, entonces tú puedes tomar un camino un poquito peligroso porque lo vas a dejar en que desarrolle sus propias ideas, o le puedes reprimir, ¿no? Una reprimenda fuerte. Te has portado mal, castigo para que sepas lo que significa hacer lo correcto y lo castigas. Es una forma un poco agradable, pero es una forma. Y la otra es, a ver, ¿qué has hecho? Y lo haces pensar. Sí he hecho esto. ¿Y entiendes qué has hecho? Sí entiendo. ¿Y sabes qué significa eso? El daño que has causado. Sí entiendo el daño que has causado. Muy bien. ¿Estás consciente? Sí, estoy consciente. Quiero que vengas. ¿A dónde vamos? Me vas a castigar. Vamos a un lugar. Y lo llevas a una heladería. Y le compras el helado más grande y de los sabores que más le gusta. Y te sientas con él y se lo regalas. Y el niño se queda con los ojos cuadrados. Y te dice, ¿por qué me regalas esto si lo que merezco es una reprensión? Y el papá le dice, sí, efectivamente, mereces un castigo, una reprensión. Y seguro lo tendrás a su medida. Pero yo quiero que entiendas algo. Tú eres mi hijo y te amo. Y yo quiero que pienses lo que estás haciendo. Toma este helado, disfrútalo, cómelo. Te lo regalo porque soy tu padre y te estoy regalando algo que no mereces en el momento que no mereces. ¿Para qué? Para que valores el amor que tengo por ti. Y yo espero que reflexiones y no vuelvas a cometer esto. El niño va a tomar el helado y mientras come el helado y se derrama, se juntan juntamente con el helado y la leche sus lágrimas que caen por el amor, por el afecto entrañable de un padre conversador, un padre inteligente que no es alguien opresivo, sino que es alguien amante que cuida a su hijo. Eso es gracia. Es un regalo que no mereces, con el objetivo de alejarte del pecado.
esa gracia es la gracia que Dios ha derramado en estos tiempos para con los seres humanos. ¿Sabes que Dios quiere que vengas a Él y no quiere castigarte? Sí merecemos castigo, sí merecemos reprensión, sí merecemos muerte eterna, pero Dios nos quiere regalar la vida eterna en Cristo Jesús. Te quiere dar lo que no mereces, no por lo bueno o malo que hagas, porque malos ya somos, sino por su inmenso amor, por amor a sí mismo, porque Él es un Padre eterno que quiere a sus hijos. Y hoy día Dios te está llamando a que vengas a Él. Habiendo dicho esto, quiero que regresemos a este llamado de la gracia que el Señor le hace a Leví justamente, ¿no? Que el Señor le hace a Leví. ¿Y cuál es este llamado? Lo primero que es que él es un publicano, ¿no? Él es un publicano. Por lo tanto, alguien que está haciendo lo incorrecto a los ojos de Dios. Segundo, es un levita, alguien que conocía las cosas de Dios. Perdón, no un levita, un judío, ¿no? Llamado Leví. Tercero, sentado al banco de los tributos. Era alguien que estaba involucrado en los negocios turbios de este mundo. Y a este personaje, a este señor, es quien Jesús le dice, sígueme. A este personaje es a quien Jesús le dice, ven, sígueme. ¿Qué cosa? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿No? ¿Qué le sucedió al maestro? ¿Cómo se le ocurre llamar a alguien así? ¿De dónde? ¿Cómo se le ocurre a Jesús llamar a un publicano, a un judío traidor y a alguien que está involucrado en los negocios oscuros de este mundo? No tiene sentido. ¿Qué le pasó al maestro? Y la pregunta que yo haría también es, ¿cómo se le ocurrió a Dios llamarte a ti? ¿Cómo se le ocurrió a Dios llamarme a mí? Que no calificamos para ser personas espirituales, guías espirituales, personas de oración, que pedimos la voluntad de Dios, que confiamos en el poder de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Tal vez, si analizamos un poco nuestras propias vidas, llegaremos a la conclusión que hay mucho de Leví en nosotros, que hay mucho de Leví en nuestro corazón, ¿no? Mucha codicia, mucho de alguien que se considera que conoce las cosas de Dios, pero que está involucrado en las cosas de este mundo, haciendo las cosas de este mundo. Analiza tu propio corazón y mira cuánto de Leví hay en ti. Mira cuánto de Leví todavía hay en ti. Así, vamos a ver ahora la respuesta de Leví. Vamos a buscar la respuesta de Leví, cómo es que él responde, y déjame analizar contigo que vamos a encontrar 4 acciones a la respuesta de Leví. Si el Señor te ha llamado hoy día y tú dices sí, veremos si hay 4 acciones que estarías dispuesto a tomar como las tomó justamente Leví o Mateo. ¡Ajá! Ahí estamos. El punto es este. La fe sin acción es una fe muerta. La fe tiene que estar acompañada de acción viva, de acciones permanentes que demuestren tu fe. Si eres alguien que solo dice que amas a Dios pero no lo demuestras, entonces tu fe es vana. Tu fe no es real. Analicemos tu fe el día de hoy y veamos si en estas 4 acciones radiográficas, ¿no?, tomográficas de Leví, puedes llevar tu vida y verificar si también las haces tú. ¿Cuánto de verdad hay en tu fe? Y reevaluemos nuestro llamado y nuestro compromiso con el Señor. Veamos el versículo 28 y allí encontraremos 3, así, de frente, en solo un versículo, ¿ah? La respuesta de Leví. Él dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya está, 3 cosas. Se acabó la prédica, paguemos todo, nos vamos a la casa, descansemos, preparémonos para el almuerzo. No, ¿verdad? ¿Qué significa dejarlo todo, levantarse y seguirle? 3 acciones que me gustaría que lo marques en tu Biblia y me encantaría que puedas ir apuntando, ¿no?, ir tomando notas en lo que venimos estudiando, ¿no? Muy bien, mi esposa Diana dice acá, Leví era un judío, un publicano, había sido instruido en la ley de Dios desde pequeño, era despreciable ante la sociedad, estaba sentado al banco de los tributos y Jesús le dice, aún así, sígueme. Perfecto, estas notas son importantes y también le damos la bienvenida a Fedi Janampa. Qué maravilloso, Fedi, que estés con nosotros, ¿no? Clarita dice pues en YouTube que la gracia es el regalo de Dios, el regalo que no merezco, el helado que no merezco, ¿no? El helado que no merezco, ¿no? Por regresar al gráfico, ¿no?, a la idea mental.
Pues regresando al texto del día de hoy, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué significa dejarlo todo? En este contexto, dejarlo todo significaría, ¿sabes qué? Priorizar a Dios. Eso es. Si quieres apuntar algo, ponlo allí. Dejar todo significa poner a Dios como primero. Dejó su lucrativo negocio, dejó su enorme cantidad de bienes que él tenía, ¿ok? Y confió solo en Dios. Imagínate, Imagínate, porque un publicano es considerado alguien rico, porque tomaba de las arcas, tomaba un porcentaje para él como ganancia. Imagínate, diario, él tenía mucho dinero. Lo dejó todo. Y a partir de allí, se fue, entre comillas, a la pobreza de este mundo, pero ganó una riqueza eterna. Él lo dejó todo y confió en Dios. Yo estoy seguro que no le faltó. No le faltó qué comer, qué vestir. Yo estoy seguro que el Señor lo sostuvo. Mientras Jesús anduvo, dice que las personas proveían para sus necesidades. Había mujeres que habían reconocido a Jesús como el Mesías, Salvador, que sustentaban la comida, el alimento, los viajes de Jesús. Sí, para el ministerio, daban, apoquinaban, entregaban, daban dinero para que Jesucristo no le faltara nada. Él se dedicaba al ministerio al 100%, él y sus discípulos estaban bien cuidados. Dice, ¿no?, que el burro, cuando trabaja en el grano, debe comer, el asno debe comer del grano que cae. Si no, ¿de qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Del mismo grano que trabaja. Así también el que lleva el evangelio, el que enseña la palabra, el que ministra la palabra de Dios, debería vivir, ¿no?, del evangelio. No lucrar ni tampoco buscar beneficiarse como muchos lo hacen, ¿de acuerdo? Ese no es el punto, porque eso es incorrecto. Ellos darán cuenta a Dios. Muchos de ellos que engañan, manipulan a las personas, darán cuenta a Dios, y es una gran pena, es un testimonio terrible. Pero no hablamos de eso. Jesucristo nunca estaba manipulando a las masas. Él venía con una misión de enseñar, ministrar, salvar a la humanidad. Y al hacerlo tenía discípulos que alimentar y cuidar. Y la gente le daba y él recibía y con eso alimentaba. Y Judas era el administrador económico de eso. Las iglesias que predicamos y enseñamos tenemos el mismo fin, llevar el mensaje de Jesucristo, el mensaje del evangelio del reino, y tus ofrendas, lo que tú quieras dar de manera amorosa, lo recibimos justamente para el sostenimiento del ministerio, del pastor, los líderes que puedan recibir alguna ofrenda para poder subsistir, alimentarse, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y aquí estamos, encontramos a un Jesús que ve a un hombre rico que le dice: deja todas tus riquezas y ahora vas a depender de mí, no tengas temor. Él dirá: dejo todas mis riquezas, ¿y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Mi mujer qué va a hacer? Y Jesús ¿me sigues o no? Y vamos a ver que dice que lo dejó todo. Dejó negocios, redes sociales, dejó todo lo dejó. Todos sus compromisos. Dejó sus nexos con Roma, dejó todo. Es curioso porque yo encuentro que Pedro, Juan y Jacobo, que también lo dejaron todo, cuando Jesucristo murió, ¿recuerdas, no? Cuando él muere y resucita, en ese interín dice que Pedro, Juan y Jacobo se fueron a pescar otra vez. Es decir, regresaron a su anterior vida. Pero en ninguna parte encuentro que Mateo regresa a su anterior vida. Él lo dejó todo literalmente y confió plenamente en el Señor. Confió que Dios proveería para sus necesidades. Hermano, Dios te llama a ti ahora, te llama a seguir en el camino del Señor y confía que Él proveerá. Si Él quiere que sigas trabajando y des testimonio en tu trabajo, Él proveerá un mejor trabajo. Si has perdido tu trabajo, es muy probable que Dios te haya sacado de un lugar donde ibas a padecer espiritualmente y te está reservando para otra cosa. Confía en Dios. Él te hará caer en gracia. Sigue buscando, siga tocando puertas, pero confiando en Dios. Si tu negocio se quebró, tal vez ese negocio te iba a apartar de Dios. Tal vez estabas muy emocionado, estabas muy involucrado en el negocio, apartando tu corazón de las cosas de Dios. Y Dios quiere que Él sea la prioridad, como ahora Leví lo demuestra, priorizó a Dios. Si tú confías en Dios, Dios entonces te dará un nuevo negocio, un nuevo trabajo, una nueva forma de subsistir. Él no te va a abandonar. No te va a dejar. A pesar de la crisis de este año, seguimos en pie, hermano. A pesar de la crisis de este año, que no ha sido la mejor para todos nosotros, Dios ha estado presente en cada familia, en cada hogar, y en medio de la enfermedad y de la adversidad, Dios nunca nos dejó. Lo segundo que hace Leví, si lo ves ahí, es que se levantó.
Si él estaba sentado, era la condición habitual que él tenía. Él tenía los hábitos de ir a cobrar. Se levantaba temprano, hacía sus cosas de la casa, iba y se sentaba a trabajar. Ese era su lugar, era el hábito en el cual vivía y su mente estaba sentado en ese sitio, en ese asiento. Él se empoderizaba en ese asiento y tomaba decisiones desde allí, controlaba desde allí, decía desde acá, él no pagó impuestos, métalo en la cárcel, él pagó poquito, no, entonces ahora hay que aumentarle un impuesto adicional y qué sé yo, y él decidía desde ese banco. Su hábito de decisión, su negocio, su forma de pensar estaba en ese sitio. ¿Y sabes qué hizo? Dejó el banco, dejó ese lugar. Se levantó. Para mí significa cambiar de hábitos. Ahora su camino ya no va a ser en un banco. Ahora él tendrá que caminar, porque Jesús caminaba y sí que caminaba, ¿no? Todo lo hacía a pie, porque iba de pueblo en pueblo predicando, enseñando, de pueblo en pueblo predicando, enseñando, así como ahora por las redes sociales estamos predicando por todas partes del planeta. ¡Ah! ¡Qué parecido! Pero nada, Jesús lo hacía literalmente a pie. Lugar en lugar, sitio por sitio, y Mateo, que no estaba acostumbrado, imagínense, después de un tiempo habrá sacado un físico increíble, habrá quemado todas las grasas que tenía que quemar, físicamente estaba súper dotado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se había convertido en un caminante, alguien que seguía los pasos de Jesús, porque es el tercero, siguió a Jesús. Si Jesús se sentaba, él se sentaba, si Jesús caminaba, él caminaba, siguió a Jesús. Y aquí encontramos 3 cosas que él hizo. ¿Qué tal tú, hermano? ¿Cómo vas con estas? ¿Has decidido recibir el llamado y has decidido seguir a Jesús? ¿Has decidido decirle al Señor, sí Señor, voy a seguirte? Entonces, ¿ya lo dejaste todo por el Señor? ¿Ya te has levantado de tus hábitos? ¿Has cambiado tus hábitos que te distraían de las cosas espirituales y has cambiado a hábitos espirituales? ¿Has decidido seguir el camino del Señor? Pues este es el tercero de 4. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto lo encontramos en el versículo 29. Donde dice, Leví, versículo 4, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Hacer banquete e invitar a los compañeros. 2 cosas que tenemos que entender de aquí, de este cuarto punto en el banquete. Uno, es que hacer un banquete significa participar de una mesa, una fiesta. Obviamente, él había renovado su vida, ¿no? Ahora había dejado de ser este hombre triste, millonario y triste, a convertirse en un seguidor de Jesús, un hombre feliz. Hace una fiesta. Pero compartir una mesa, un pan, una comida, significaba unidad. Tenemos el mismo pensamiento. Y sucede hasta ahora, ¿verdad? Yo imagino que tú no invitas a cualquier persona a tu casa a comer. A una persona que invitas a comer es porque tienes cosas afines en común, ¿verdad? Que te da alegría que esté en tu mesa y te sientas y ríes y compartes y eres tú tranquilamente con esta persona y puedes abrir tu corazón y puedes ser tú. Esa idea llévala al tiempo de Jesús y tenía mucha más amplitud. Era compartir la mesa, este pan me va a nutrir y se va a convertir en parte mía y este pan ahora va a ser parte tuya, así que tú y yo somos lo mismo. Un publicano, un pecador terrible en estas condiciones y al costado Jesús y a su vez los apóstoles, los discípulos que ya seguían a Jesús, unos 4 apóstoles más o discípulos hasta ahora. Así que aquí encontramos un tema de unidad. Y lo segundo es que dice que había mucha compañía de otros publicanos. Mira, ahí está, otros publicanos y también de otros. Estos otros son el gremio de los publicanos, ¿no? ¿Quiénes se sentaban junto a los publicanos? ¿Quiénes eran amigos de los publicanos? Tal vez las prostitutas, los ladrones, los mentirosos, la gente despreciable a los ojos de la sociedad, ¿sí? De gente bien puesta, ¿no? Y dices, no, ¿cómo me voy a juntar con ellos? Aquí encontramos este grupo de gente despreciable ante la sociedad, que eran amigos de los publicanos y que ahora están sentados junto a Jesús y Jesús está sentado en medio de ellos. ¿Sabes qué significa esto? Que Leví no guardó su llamado para sí nada más, sino que compartió su llamado con otros. Él compartió su llamado, hizo una especie de evangelismo el primer día de recibir el llamado, ¿no? Él se rindió totalmente al Señor Jesús. Ahora, veamos un esquema rápido, un esquema que nos pueda significar lo que estamos pues tratando de aprovechar y entender justamente aquí. Lo primero que tenemos que recordar es que lo dejó todo, lo tienes, ¿no? Segundo, se levantó. Tercero, ¿qué más tenemos aquí? Se levantó, vamos a ver, sí, el cuarto.
El tercero, siguió a Jesús. Y el cuarto, hizo banquete con sus amigos. 4 cosas que hizo justamente Leví. Ahora, ¿qué rescatamos de esto? Que él priorizó a Dios, cambió de hábitos y estuvo dispuesto a ser enseñado en las cosas nuevas, ¿no?, de Dios, y buscó unidad y evangelizó inmediatamente. 4 cosas que hizo Leví. ¿Estarías dispuesto tú a hacer lo mismo? ¿Estarías dispuesto a seguir el camino de Leví? ¿Tu condición de creyente te llevaría a hacer lo mismo? A no romper puentes con tus familiares y amigos y sentarte con, de repente, ladrones, mentirosos, fumadores, drogadictos, y amarlos y predicarles el evangelio, cambiar de hábitos espirituales, poner a Dios primero en tu vida, evangelizar. ¡Wow, hermano! En esta condición, en medio de esto, es que nosotros vamos a encontrar ahora nuevamente a este grupo de fariseos y escribas, ¿no? Fariseos y escribas que van a comenzar a murmurar. Versículo 30. Los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Ay, 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 ay. Veamos la respuesta de Jesús. Y Jesús le va a decir inmediatamente. Les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira el cuadro. Sanos, ¿lo ves conmigo? Justos. ¿Qué tienen en común los sanos y los justos? Que los sanos no necesitan médico y los justos no necesitan un salvador. Pero los enfermos, bueno, los enfermos sí necesitan un médico, y los pecadores, ¿qué necesitan? Ahí la palabra que utiliza es llamados. Los pecadores necesitan un llamado al arrepentimiento para encontrar al Salvador. ¡Wow! Así que sanos y justos por un lado y enfermos y pecadores por otro lado. Y este cuadro mental Jesús lo pone delante de ellos. Es decir, no he venido a sanar sanos ni a llamar justos. He venido a sanar enfermos y a llamar injustos, pecadores, ¿no?, al arrepentimiento. Así que, querido amigo que me escuchas, si te consideras muy sano, espiritual, muy justo delante de los demás, de repente el Señor Jesús no es para ti. Aunque en realidad debemos recordar que Romanos capítulo 3 nos declara que no hay justo, ni siquiera aún uno. Y si te vas un poco más atrás al libro de Isaías 53, encontrarás que no hay sanos porque todos hemos sido contaminados por el pecado. Incluso aún muchas enfermedades, en cierto sentido, son consecuencia del pecado. Entonces, en conclusión, todos somos enfermos y a la vista de Dios todos somos pecadores. Y Jesús vino a salvar pecadores, perdidos, extraviados, mendigos, los cargados, atribulados, hambrientos y sedientos. Y este mensaje es un mensaje que se extiende desde el Antiguo al Nuevo Testamento. No es un mensaje de consuelo. Es un mensaje que incluso está hasta el día de hoy para todos nosotros. Así que Él dice: pecadores al arrepentimiento. Y no se necesita solamente un arrepentimiento verbal, sino un arrepentimiento que involucra voluntad, que involucra nuevas conductas en nuestra vida, nuevas conductas en nuestro corazón. Así, llegamos a la conclusión. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy. Un resumen que nos llevaría a nosotros a analizar si somos como Leví y si estamos dispuestos a recibir el llamado del Señor. Por un lado, nosotros tenemos a Jesús, el Mesías, y por otro lado tenemos a Leví, el pecador. ¿Qué te dice hoy día el Mesías, querido hermano? ¿Qué es lo que te viene diciendo el Mesías a tu corazón? 2 cosas que el Mesías te está diciendo el día de hoy. La primera será: sígueme. Y la segunda, que lo que Dios está diciendo hoy día es: arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Y si tú eres como Leví, tendrás que demostrar si has respondido favorablemente a este llamado con 4 actitudes. Primero, tendrías que responder dejándolo todo por amor a Cristo. Por lo menos la actitud. Si el Señor te dice que lo dejes literalmente, es un tema suyo. Yo he tenido que dejar todo por el Señor. No tengo otro trabajo más que predicar, enseñar, discipular y ministrar la palabra de Dios.
como Leví. Yo lo he dejado todo, pero tengo hermanos fieles, maduros en la fe, que el Señor les ha dicho que sigan en sus caminos. Pero son hombres fieles, mujeres fieles a Dios. Otro, él se levantó. Tercero, siguió a Jesús y por último, hizo banquete con sus amigos y festejó las cosas del Señor. El Señor te llama en este momento a responder a este llamado. ¿Responderás tú al llamado de Dios y le dirás sí al Señor? Oremos. Señor Jesús, recibe nuestras vidas y nuestros corazones y te decimos sí de todo corazón y te entregamos nuestras vidas a ti por siempre y para siempre, Señor.